Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Hoy vamos a hablar del ejército porque están tratando de ablandar a las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Por el proceso electoral. ¿Cómo o qué tienen que ver las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional? De eso vamos a platicar el día de hoy. Están manejando ya que el ejército, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, prácticamente se vendió al presidente y por eso siguen todas sus órdenes, incluso violando la ley en este país. De esto vamos a platicar porque también hay respuesta ya incluso por parte de las Fuerzas Armadas sobre estos señalamientos y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en Hidalgo, donde ya la Guardia Nacional está acercándose o está muy atento de los mapaches y los cazamapaches. Eso es lo que se ha reportado, así que gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y vamos a iniciar este tema con lo que se da a conocer el día de hoy en la portada de El Reforma. Reforma saca esta noticia que dice así, y centrado en el tema de los fideicomisos, dicen que el ejército ha recibido fideicomisos, han crecido en 1,048%, con un fondo de 31,980 millones de pesos. Ahora, lo interesante que vemos ahí es que el artículo en primera plana de Reforma está firmado por Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción. Exactamente, es esta agrupación de Claudio X González la que se encarga de sacar esta información. Y vamos a centrarnos más que en el artículo de Reforma, pues en la fuente original, que es justamente la página de Mexicanos contra la Corrupción. Este es el documento que ellos suben también el día de hoy, firmado efectivamente por Leonardo Núñez con el mismo título, 1,084% de incremento en los fideicomisos del ejército. En la parte medular señala lo siguiente: durante el sexenio de Calderón, los fideicomisos tuvieron un promedio de 3,995 millones de pesos. Durante el sexenio de Peña, los fideicomisos fueron de 5,574 millones en promedio. Y si bien dice al tercer trimestre del 2019, Hacienda había reportado fideicomisos muy similares, alrededor de 2,500 millones de pesos, al final este se incrementó a 26,000 millones de pesos, que sí es un incremento bastante significativo. Esto a finales del 2019, ojo, con aprobación también de la Guardia Nacional. El crecimiento, dice, no se detuvo. Durante 2020 los recursos alcanzaron ya 31,980 millones de pesos. De estos, el 94% se van al fideicomiso público de administración y pago de equipo militar. El resto, el 6%, en otros 3 fideicomisos: mandato para el pago de haberes de retiro, pensiones y compensaciones, fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial, fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos en actos de servicio de alto riesgo. Y esta es la gráfica que ellos presentan, con el incremento que se ha dado de estos fideicomisos, sobre todo en particular a finales del 2019 y en lo que va prácticamente de este año, en los últimos meses, llegando a 31,980 millones de pesos. Eso es lo que quieren señalar en este reportaje, pues que el ejército tiene mucho dinero, que el presidente les está dando mucho dinero, que son los consentidos, porque mientras por un lado el presidente habla de la corrupción en los fideicomisos, al ejército le perdona tener sus fideicomisos. Esta es la idea que quieren sembrar, esta es la idea que quieren meter entre la opinión pública. Hoy el presidente no opinó directamente sobre la información, sin embargo hizo un breve resumen de las portadas de varios diarios en el país y también le tocó a Reforma, y esta fue la reacción de él cuando vio este titular de los fideicomisos del ejército. A ver, el Reforma. Hijo. Bueno, ya no voy a reír porque es una risa. Lo mismo. Bueno, pues es la reacción del presidente. Ahí siguió revisando otras de las notas que aparecen publicadas en la primera plana, pero fue la reacción cuando vio el titular con la cifra de 1,048% de fideicomisos. Desafortunadamente no habló más sobre el tema.
Seguramente tendremos una opinión más adelante sobre esto. Sin embargo, la idea es esta, ¿no? Les digo yo, lo principal es sembrar la percepción de que el ejército está recibiendo más dinero, que el presidente se los está dando, incluso en contra de sus propias iniciativas, como el tema de los fideicomisos, porque son los consentidos, porque básicamente los quiere comprar con presupuesto. Y esto se relaciona a otra columna que sale publicada hace algunos días por parte de Raimundo Riva Palacio, que incluso propició la respuesta de las Fuerzas Armadas, que empieza a atender ya un poco estos temas, porque ya se dieron cuenta de esta estrategia mediática. ¿Qué escribió Raimundo Riva Palacio el pasado 8 de octubre? Escribió esta columna: la Guardia Nacional al Ejército, señalando que con la salida de Alfonso Durazo, el presidente va a continuar con esta iniciativa de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso él asegura, el columnista, que ya hay una iniciativa lista que será presentada en unos meses más, y esto aprovechando la salida de Alfonso Durazo. Él señala que el presidente quiere su policía militar, y policía militar tendrá para la seguridad pública, y que el secretario, el general secretario, Luis Crescencio, con tantos recursos, dice, que le están dando, no parece haberse dado cuenta de esta desnaturalización de las Fuerzas Armadas, porque no solo está ahorita en el tema de la Guardia Nacional, sino acuérdense que también está todo este asunto de las obras, el aeropuerto en Santa Lucía y el nuevo aeropuerto en Tulum, que es el que también va a estar construyendo el ejército, y participando también en el Tren Maya. Y bueno, dice: el rediseño estratégico que se está realizando frente a sus ojos, ni el grado de compromiso que ha ido adquiriendo, dice el propio Riva Palacio, no con el presidente de la República, sino con López Obrador, tampoco parece importarle, porque no ignora lo que ha hecho el presidente en otras áreas, quien está utilizando a militares para fines de los cuales las Fuerzas Armadas no están diseñadas, y básicamente diciendo que estas acciones o decisiones del presidente lo que han impulsado es al ejército a unas acciones que están fuera de la ley. Eso es lo que quiere decir. Insisto, están empujando esta idea que el presidente le está dando dinero al ejército, está comprando su lealtad con dinero, con presupuesto, y que el ejército está haciendo todo fuera del marco de la ley, porque así se lo está pidiendo el presidente. Esa es la idea central. Y bueno, les decía yo, viene una respuesta por parte de las Fuerzas Armadas, tal cual de la institución de la Sedena, aparte de estos señalamientos que se conjuntan, van en paralelo lo que escribe Riva Palacio con este tema de los fideicomisos que saca Mexicanos contra la Corrupción. La respuesta aparece publicada también en una columna de Riva Palacio, porque vino un derecho de réplica, así titula él incluso el texto, dice: se enojó el general. Y no vamos a saltar lo que dice él, sin embargo aquí abajo viene la carta íntegra que le envían por parte de la Sedena al director de este diario, de El Financiero. Dice ahí: derecho de réplica, y este es el texto original, el texto textual, les digo yo, y dice: respecto a que supuestamente se da mucho dinero a las Fuerzas Armadas, es falso, dice, y a que en el incremento en el presupuesto esta Secretaría se encuentra en función a las múltiples labores que realiza, como se puede observar en el presupuesto 2021, en donde el 71.5% de los recursos asignados son para la vida y operación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el resto está etiquetado para las obras prioritarias del gobierno federal, que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bancos del bienestar e instalaciones para la Guardia Nacional, obras que permitirán el progreso del país. Y esto, pues sí, es básicamente una respuesta también a esto de los fideicomisos. ¿Por qué necesita y por qué se le da más dinero a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Sedena? Justamente porque también tienen actividades adicionales, actividades extras, que es la construcción de estas obras de infraestructura, de las cuales también ya se ha hablado mucho. Pero continúa. Se rechaza lo referido a que en Lomas de Sotelo están de plácemes, esto por la eventual iniciativa que él dice ya está lista. Dice, ya que los generales, escribió Riva Palacio, no ocultan su satisfacción, es lo que menciona, y a esta frase responde: se rechaza esto ya que las determinaciones políticas que tomen cualquiera de los tres poderes de la Unión en ninguna forma son considerados en beneficio personal de los integrantes de este instituto, y mucho menos porque se busque control o poder, como ha quedado demostrado por más de 100 años de existencia del Ejército Mexicano, institución que junto con las Fuerzas Armadas de México se encuentran subordinados al pueblo a través de sus representantes que elige democráticamente, y los cuales están sujetos a una legislación que regula sus tareas en beneficio de las y los mexicanos. Cachetadón de guante blanco
ahí por parte de la Sedena también a esta frase, a estos frívolos señalamientos de Riva Palacio, pero es que este es, repito, el mensaje que quieren enviar. Respecto al señalamiento de que López Obrador quiere su cuerpo policial militarizado, con lo que dará un paso más en la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, se desconoce que el artículo 4 transitorio de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, publicada en el Diario de la Federación, el 26 de marzo del 2019, pues señala básicamente que el apoyo militar del personal militar a la Guardia Nacional es temporal y siempre subordinado a la autoridad civil. Incluso en diversos países del mundo también refieren las Fuerzas Armadas son parte fundamental del combate a la delincuencia organizada por atentar en contra de su seguridad interior y que de ninguna manera pierden su naturaleza militar. Aquí es donde hacen una especie también de diferencia y precisión. En el caso de la Guardia Nacional, que es esta nueva institución que efectivamente ahorita está bajo el control transitorio de las Fuerzas Armadas, se encargan sobre todo de la seguridad interna, vaya, de ser la Policía Federal, porque eso es lo que está sustituyendo esta institución corrupta de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Sin embargo, tal como son, como Sedena y como Ejército, siguen participando en temas de seguridad interior, sobre todo en el combate a estos cárteles, a estos grupos, al igual, y dicen en esta carta, como lo hacen en otros países del mundo las Fuerzas Armadas de los demás países. Es decir, es una práctica también muy avalada, digamos, a nivel internacional, esta actividad de las Fuerzas Armadas, del Ejército militares para la seguridad interior en contra de estos grupos, mientras que la Guardia Nacional se dedica a la actividad, digamos, policial, vamos a decirlo así. Dice, respecto a la afirmación que sugiere que el general secretario ha adquirido un grado de compromiso, diría Riva Palacio, yo creo que hasta vendido, porque esto es lo que quieren decir, no con el presidente de la República, sino con López Obrador, es totalmente falso, ya que la lealtad institucional es uno de los pilares que fundamentan la actuación de las y los militares, y al ser parte de un Estado democrático el que el pueblo mexicano es quien ha determinado de manera libre a sus gobernantes. Entonces, la carta es extensa, ahí se las dejo también para que la puedan leer ustedes más a detalle, ahí está la fuente, pero es lo que responde también la Sedena ante estos señalamientos. Insisto, querer vender esta idea, esta percepción de que el presidente les está dando mucho dinero para comprar su lealtad, acciones fuera de la ley que no están enmarcadas también en el marco constitucional de nuestro país. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, lo hacen también porque ahí está la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, como lo decía yo, también se encarga de los temas de la vigilancia, ¿no? De la policía, como la policía, una especie de policía preventiva. Y entonces está ahí para hacer que se respete el Estado de Derecho. ¿Y cuál es el problema que tiene la oposición con todo esto? Obviamente que compite con las guardias o las policías estatales, eso lo sabemos muy bien, pero ahora que se acerca un escenario que es el marco, el escenario electoral, pues obviamente la Guardia Nacional va a estar presente. Tanto así que, por ejemplo, vamos a citar algunos reportajes que están surgiendo ya desde Hidalgo, donde ya próximamente va a haber elecciones. Miren lo que está haciendo la Guardia Nacional, o cuando menos lo que se reporta. Por ejemplo, la Guardia Nacional, esto en Atlapexco, en Hidalgo, dice: elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo en las principales carreteras de la región huasteca, donde supervisaron por temporada electoral prevalezca la tranquilidad y la paz social. Exacto, eso es lo que van a hacer. Van a hacer que se respete el Estado de Derecho durante el proceso electoral, durante las elecciones. Esta ocasión correspondió inspeccionar los puestos cazamapaches instalados en esta jurisdicción para evitar que estos alteren el orden, sobre todo también aplicar la ley federal pues en todo el territorio estatal, regional y municipal. Eso es, entonces, ahí están los ciudadanos. Sabemos que los cazamapaches están ahí porque van en contra de los mapaches. Obviamente lo que se busca es evitar un confrontamiento, pero también lo que se espera es que la Guardia Nacional, si encuentra alguna actividad irregular que viola, digamos, las leyes electorales, que ahora son delitos graves, entonces ellos mismos tomarán acciones para agarrar a los mapaches. Para decirlo en pocas palabras, también la Guardia Nacional, cuando llegue el momento, si es que se topan a los mapaches, los van a agarrar.
Entonces, eso es lo que va a afectar la operación electoral en los estados, porque los mapaches estatales están protegidos por los gobernadores, porque obviamente la policía no voltea a ver en esa dirección. Por eso también tenemos la campaña en contra de la Guardia Nacional que ha impulsado el gobernador Javier Corral. Incluso ayer subió un video de una entrevista que le hicieron en Tragaluz que dice, así lo titula él, miren, es la cuenta del estado de Chihuahua. Y dice, la Guardia Nacional es quien debe una disculpa al pueblo de Chihuahua. Por eso la quiere enfrentar con la población. Por eso quieren allá en Chihuahua, Javier Corral, la estrategia es enfrentar a la Guardia Nacional porque sabe que va a estar cuidando las elecciones, que va a estar encontrándose a sus mapaches y que no les va a permitir que se roben las elecciones el próximo año en 15 entidades donde se va a disputar la gubernatura. Eso es la estrategia, eso es lo que hay detrás, por eso están tratando de ablandar el ejército, por eso están tratando de confrontarlo con el presidente para que le digan, no, presidente, nosotros no vamos a andar agarrando mapaches porque se van a enojar con nosotros los gobernadores. Algo que obviamente no va a suceder, sin embargo, están tratando de hacer esto y sobre todo desinformar a la población. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban a este canal, que me regalen un like y nos vemos a la próxima.